La película del cuento de la princesa Kaguya. Kaguya es una pequeña que nace dentro del tallo de un bambú y que es criada por una pareja de campesinos que la acogen como si se tratase de su hija propia. Con el pasar de los años, la niña crece a una velocidad vertiginosa, y el bosque mismo se encarga de suplir a sus padres con todos los elementos necesarios para su manutención, además de arrojar pistas acerca del futuro por el que debe transitar. Es así como la familia decide marcharse a la ciudad, donde Kaguya cumplirá con la tarea de convertirse en una princesa. El cuento de la princesa Kaguya es un relato agridulce que funciona de forma cíclica, que describe la vida misma a través de la magia y la fantasía. Plantea una ida y una vuelta, una partida en busca de la esencia propia que culmina en un efímero retorno a las raíces del alma. La virtud de la melancolía es una característica que el estudio Ghibli ha desarrollado a través de los años. Quizás se trate de un estilo que va ligado a las agridulces historias clásicas del Japón feudal, llenas de marcadas metáforas hacia la comunión con la naturaleza y las vicisitudes de las costumbres sociales. Algunos de estos tópicos son narrados en la historia de El cortador de bambú, el más antiguo texto que se conserva de la literatura japonesa en prosa, y en cuyas frases se basa el cuento de la princesa Kaguya, última película del realizador Isao Takahata, que se retira dejando la frente en alto. La película Suzumiya Haruhi no Shitsu, también conocida como La desaparición de Haruhi Suzumiya, es una película animada basada en la cuarta novela ligera del mismo nombre de Suzumiya Haruhi. Fue producida por Kyoto Animation y se estrenó el 6 de febrero de 2010. La historia toma lugar entre el 16 y el 24 de diciembre, un mes después del Festival Cultural. Acercándose las vacaciones de invierno, la Brigada SOS, liderada por Haruhi Suzumiya, planea hacer una fiesta de nave para Navidad. Sin embargo, el 18 de diciembre, Kion llega al instituto para descubrir que todo ha cambiado. Haruhi y Itsuki Koizumi han desaparecido. Yuki Nagato es una estudiante normal con sentimientos. Rayoko Asakura, quien había sido eliminada por Yuki, también es una estudiante normal y Mikuru Asaina no le reconoce. La única pista que tiene es un marcapáginas que le dejó Yuki, que lleva a Kion en un viaje a través del tiempo relacionado con la historia del episodio, Rapsodia de una hoja de bambú, intentando resolver el misterio y restaurar su línea temporal. Dos chicas jóvenes, Mei y Satsuki, se mudan a una nueva casa cerca del hospital en el que se encuentra su madre. En el patio junto a la casa, existe un gran árbol que es el hogar de 3 totoros, dioses de la selva. Poco después, reciben noticias desde el hospital de que su madre no puede venir a casa como había prometido, por lo que Mei, la más joven, se escapa para ir a visitarla. Satsuki tiene que recurrir a un totoro para ayudar a encontrarla. La chica que saltaba a través del tiempo. Makoto Konno es una joven que está cursando su último año de secundaria y aún no sabe qué hacer con su futuro. Entre la presión de los profesores y su día a día con sus amigos, la vida de la chica da un giro radical en el instante en que descubre que es capaz de saltar en el tiempo. ¿Cómo usará dicha habilidad? La chica que saltaba a través del tiempo es una película muy divertida y que consigue hacer reír a cualquiera, pero detrás de ese humor que destila tanto su historia como sus personajes encontramos varios mensajes o moralejas que debemos tener en cuenta. La primera de ellas es que toda acción tiene su reacción. Esto se puede ver claramente cada vez que nuestra chica salta en el tiempo para beneficiarse de la situación, pues al hacerlo, inevitablemente, otra persona resulta afectada. Este hecho nos lleva hasta la segunda moraleja: cuidado con lo que deseas. Llegar hasta donde uno quiere no es fácil, y no hay ningún tipo de atajo para llegar antes, únicamente se puede llegar mediante el esfuerzo, el trabajo duro y, a veces, el sacrificio. Durante el filme vemos cómo, poco a poco, Makoto se va dando cuenta de este último punto y cómo madura con tal de esforzarse para lograr lo que quiere, pues conseguirlo por el camino fácil al final resulta fatal. 5 centímetros por segundo. La película da una vista realista de las luchas que muchos hacen frente al contratiempo, del espacio, de la gente y del amor. El título 5 centímetros por segundo viene de la velocidad a la cual los pétalos caen del árbol de cerezo, una representación metafórica de los seres humanos, evocadora de la lentitud de la vida y de cómo la gente, que comienza a menudo junta, pero lentamente se van separando y toman caminos diferentes.
Todo empieza en un Japón de comienzos de los años 90 y está dividida en 3 episodios: Extracto de Sakura, Árbol de Cerezo, Cosmonauta y 5 centímetros por segundo. Una de las opciones más interesantes de esta animación es que el 80% de la película está narrada y lo mejor es que está tan bien hecha que no se hace para nada tediosa. Hay 3 narradores que nos van contando sus historias, sus sentimientos, lo que hacen, etcétera, hacen que con solo una duración de 63 minutos, sea una película de buen gusto y espectacularmente llevadera. El increíble castillo vagabundo o el castillo ambulante. Sophie es una joven de 18 años que trabaja sin descanso en la tienda de sombreros de la familia. En uno de sus frecuentes paseos conoce al enigmático mago Hobble, lo que despierta la ira de la bruja del páramo, que odia a Hobble con todas sus fuerzas. Cuando Sophie vuelve a la tienda, la bruja se hace pasar por una clienta para acercarse a ella y lanzarle un hechizo que convierte a Sophie en una anciana de 90 años. Sophie, que no puede revelar su auténtica identidad, recurre a Hobble para buscar una solución a su problema. Para ello se embarca en un viaje fantástico en el castillo ambulante del mago, habitado por personajes de lo más curioso. Sophie necesita ayuda, pero quizás sea Hobble el que realmente está en apuros. La película, asimismo, nos presenta un conflicto bélico en el que se pretende que todos los magos del lugar participen para la causa de los más poderosos. Lamentablemente a este punto se le da mucha más importancia de la que en realidad merece y sirve únicamente para mostrar la verdadera naturaleza de Hobble de una manera que contente al espectador. Una naturaleza que, debo añadir, difiere bastante de lo que aparece en el libro original. La historia de El castillo ambulante es clara, concisa, dando a cada personaje un final cerrado para que no queden cabos sueltos. Asimismo, la narración intercala perfectamente los momentos más lentos con los más ajetreados y también con aquellos que presentan una gran carga de humor, que no puede faltar para nuestra alegría. Por supuesto, también encontramos escenas que, aparte de mostrarnos todas las bondades de cada uno de los lugares que visitan nuestros protagonistas. Kotonoha no Niwa, conocido como el Jardín de las Palabras. Makoto es un experto a la hora de contar poquísimo en mucho tiempo, así que relatar una trama en poco más de media hora tuvo que ser todo un reto para él. Kotonoha no Niwa narra, como podréis deducir, una serie de acontecimientos bastante estáticos, desarrollándose estos en un número de decorados muy discreto. Takao es un estudiante de 15 años que decide no ir al instituto los días de lluvia, ya que disfruta mucho ese temporal. Durante varios días se encuentra con una joven de 27 años con la que entabla una relación que dista mucho de ser solo amistad. Aquí dejo de contar, porque como suelte algo más os jodo todas las sorpresas. Beyond the Clouds, también conocida como Más allá de las nubes, el lugar prometido. Todo empieza, luego de la Segunda Guerra Mundial, en una historia alternativa. Japón ha sido dividido en 2 partes y en una de las 2 divisiones, existe una torre que asciende hasta las nubes. Takuya y Hiroki, quienes habitan en ese Japón dividido, son 2 amigos que han decidido trabajar hasta el cansancio para construir un transporte aéreo para llegar hasta lo más alto de esa torre. Posteriormente, una niña de su clase llamada Sayuri, que tiene sueños con premoniciones, luego de conocerlos y de enterarse del sueño que están persiguiendo ambos niños, les pide que le permita ir con ellos una vez terminen con el transporte. Años después, los 3 jóvenes se han separado. Takuya ahora trabaja de manera independiente en un grupo de investigación de la famosa torre. Hiroki está cursando la preparatoria en un lugar apartado de la torre y la joven Sayuri ha estado dormida desde hace años. Ninguno de los 2 habían cumplido aún la promesa, y se separaron desde que Sayuri desapareció de sus vidas para caer en su eterno sueño. Sin embargo, Hiroki aún piensa en Sayuri, tiene encuentros con ella por medio de sus sueños y revive en su mente la promesa que se hicieron años atrás. Conseguirán cumplir sus sueños. ¿Despertará algún día Sayuri? La tumba de las luciérnagas. Verano de 1945. La aviación estadounidense somete las ciudades japonesas a continuos ataques aéreos. En uno de ellos, una incursión con bombas incendiarias convierte la ciudad de Kbe en un infierno humeante, para los 2 protagonistas, Seita, de 14 años, y su hermanita Setsuko, de 5. El joven Seita y su pequeña hermana Setsuko son hijos de un oficial de la Marina japonesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, ambos viven con su madre, pero un día, tras un bombardeo, ellos se retrasan y no consiguen llegar al búnker donde ella los espera.
La tumba de las luciérnagas es una de esas películas que es mejor evitar cuando tienes un mal día, pues su historia es capaz de deprimir a cualquiera. Una historia que ya nos avisa de lo que se nos viene encima durante los primeros minutos, concretamente cuando Seita confirma una fatídica fecha. Durante el resto del largometraje somos testigos de la crueldad que puede albergar el ser humano, aunque también su fuerza y su tesón a la hora de sobrevivir y seguir hacia adelante sin importar las circunstancias. Otro de los puntos clave y que más puede llegar a tocar al espectador es el hecho de que los dos protagonistas pierden su inocencia demasiado pronto, pues lo que les toca vivir no es algo fácil para unos niños. Así es como intentan sobrevivir en un mundo de adultos durante una etapa realmente complicada en la historia nipona. Evangelion 3.33 Ryukan, Not, Redo es la tercera película de las 4 planificadas dentro de lo que es Evangelion Rebuild. Debo indicar que Evangelion 1.11 y 2.22 me parecieron excelentes, geniales películas dignas de la saga, pero me llevé una gran sorpresa con 3.33, te quedas con una muy rara impresión. Pero con los primeros minutos de 3.33, no solo toda la película es una historia ajena a la serie, bueno, solo mantuvieron al 13º ángel como el buen amigo de Shinji, aunque esta vez lo llevaron a un nivel más personal que ya parecía romance. Kaworu además es el primer ángel, o sea Adam. Evangelion 3.33 sucede 14 años después de lo que vimos en 2.22. Ninguno de los chicos puede envejecer, Shinji y Asuka se siguen viendo igual, según ella es la maldición de manejar Evas. Han pasado 14 años. Shinji, luego de rescatar a Rei Ayanami, provocó el tercer impacto y estuvo en coma durante 14 años. Durante este tiempo Rei murió, sacaron otra clon de muy pocas palabras y con fuertes problemas existenciales, es muy consciente que es una clon. Misato, por otro lado, se ha salido de NERV, para traicionarlos puesto que ahora trabaja para Guild, una organización dedicada a destruir todos los planes de NERV y sus Evas. Pero no se fue sola, se llevó a Asuka y Mari y sus respectivos Evas, y por poco casi se quedan con Shinji. Al Eva 01 lo han convertido en una gigante nave que vuela, la Wunder, que es capaz de hacer flotar los barcos de su cercanía.